Pero al menos podríamos tener la garantía de que se vayan a celebrar las elecciones del 7 de febrero o ni eso. Yo en este país, hasta el día antes, querido Edu, yo no descarto nada. Fíjate lo de ayer. Todavía no hay, Ujú, no hay papeletas de parlamentarios andinos. ujú, Si tú te vas a la jurisprudencia, hay quien te va a decir esto es suficiente para causal de nulidad, ujú. más allá de si es así o no. Es decir, siempre estamos sujetos a una serie de incertidumbres que, dependiendo del criterio político, porque esto ya es un tema político, podrá pasar una cosa o la otra. Acuérdate de Alvarito, que hasta Ujú. hace una semana estábamos todos en el limbo todavía, ¿no? Así que Amigos y amigas, bienvenidos a Límite en Desalineados, otro programa más que esperamos sea un contenido productivo para ustedes. Como siempre, gracias por acompañarnos, por compartir cada uno de nuestros contenidos, pero sobre todo por participar de los mismos. Uno de nuestros objetivos es fomentar la comunicación participativa, muy plural, en donde ustedes sean justamente el eje central. Estamos a menos de una semana de las elecciones presidenciales, en donde además se van a elegir legisladores y le ponemos un signo de interrogación al tema de los parlamentarios andinos. Tenemos 16 candidatos, se han dado algunos debates, el oficial con el Consejo Nacional Electoral. Entre otros, los candidatos empiezan a hacer el cierre respectivo de sus campañas. ¿Y quién mejor para analizar esta recta final y cómo llegan los presidenciables que Jacobo García? Él es sociólogo, politólogo y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. Tiene experiencia en investigación académica, análisis político, electoral y de opinión pública, análisis de contenido y discurso en redes sociales, campañas electorales y asesoramiento de gobiernos. Y además, por supuesto, para nosotros es un placer y un honor que sea parte del grupo de articulistas que confíen Desalineados y que coadyuva para que tengamos una comunicación responsable y plural. Hola, mi estimado Jacobo, ¿cómo estás? Antes que nada, esperando que te encuentres muy bien de salud, tú, tu familia, en medio de esta pandemia. Te mando un abrazo enorme. Gracias por dialogar acá en Desalineados. gracias, querido Edu. Un gusto, un saludo siempre a tu audiencia. Felicitarte a ti, a tu hermano también, por esas iniciativas tan geniales que tenéis y cómo comprendéis que el nuevo mundo hay que sumar inteligencias colectivas y no como se empeñan otros por ahí en hacer siempre su feudo aparte de todo el mundo. Así que es un honor. De salud estoy bien y fíjate que llevo viajando 5 meses sin parar por todo el país, no todo el país, pero y de momento no me he enfermado, así que creo que algo estoy haciendo bien. Y eso que estás visitando, me imagino, muchas gasolineras de Petro, pero bueno. Gracias Entre por, otras cosas. gracias por tus generosas palabras y por participar de este espacio, Jacobo. Bien, para meternos en materia, ¿cómo miras tú de forma global esta recta final de la campaña electoral? Bueno, pues a ver, yo siempre digo que las campañas, o la campaña electoral en general, o el contexto electoral, como lo quieras llamar, no puede analizarse o no puede disociarse finalmente del contexto institucional, político, social que estamos viviendo y que hemos vivido en este tiempo. Entonces, si estamos viviendo un país que para mí, yo lo digo siempre, ¿no? Hay una convergencia de múltiples crisis social, política, institucional, sanitaria, como quieras llamarlo. Y si esta convergencia de crisis ha provocado un colapso de un sentido que había de pertenencia, de lo colectivo, de movilidad social en la anterior década, pues la consecuencia de eso es campañas que en su mayoría pues no enganchan mucho con el ciudadano o la ciudadana. Qué mejor ejemplo que el debate, y no por culpa de los candidatos solamente, sino por esa estructura que hicieron, el comité famoso, que parece que lo hicieron adrede para que nadie lo viera. Entonces, el primer punto es esto, campañas que por lo general ha habido bastante desconexión ciudadana, también por la circunstancia del Ujú, COVID, obviamente, pero aquí te resalto algo y luego vamos sumando elementos. ajá, En este contexto, mi hipótesis es que lo importante, lo que te permite conectar sentimientos, vivencias, emociones y otras cosas, es el territorio. Y ujú, esto es lo que a mí en parte me explica por qué Arauz y la Revolución Ciudadana van primero, consolidados, y por qué Yacu Pérez no es solo el personaje Yacu Pérez. Hay algo más detrás de él y tiene que ver mucho de ello con el territorio que hace que a día de hoy no lo descartes como,
uno de los candidatos que podría hasta meterse en una segunda vuelta, ¿no? Tú has dado los nombres de Andrés Arauz y de Yacu Pérez. ¿Eso quiere decir que son los dos únicos candidatos a tu criterio que han entendido las necesidades? Es decir, que desde territorio han logrado sintonizar con lo que quiere la gente y con lo que está pasando en medio de esta crisis. Sí, en parte sí, o si quieres verlo de otra manera, son los dos que tienen algo que conectar o que relatar ahí. Es decir, en el caso de Arauz, que era un personaje no conocido, tiene detrás una mochila de 10 años. Esa mochila te da para conectarte, para conversar y para poner ahí un rumbo hacia el futuro. Sobre todo, querido Edu, cuando tenemos 4 años de resultados desastrosos, donde el pasado se hace mucho más relevante. Es decir, la gente compara, la gente mira soluciones y si no ve en el presente certidumbres y en el pasado sí las había y hay un chico joven que te está agarrando eso para llevarte a otro lado, cobra sentido, sobre todo, ojo, ¿por qué digo desde territorio? Aunque no solo la campaña Ajá. es eso. Porque finalmente recuerda que la gente se siente abandonada, desprotegida, muy decepcionada de lo que ha pasado Y en ahí, estos años. ahí dicen, perdón Jacobo, y ahí dicen que el mejor jefe de campaña del correísmo así denominado es el actual gobierno, con determinadas acciones. Exactamente, es lo que te iba a sumar justo ahora. Si tú tienes la historia pasada y además tienes al mejor jefe de campaña, ¿no? Los Michelenas, los Morenos, todo el Carlos Vera, toda esta gente que te va posicionando, eso finalmente se va creando una historia que va tomando fuerza y sobre todo lo hemos visto en el último mes, donde Arauz se ha consolidado en el primer lugar y no descartes, a día de hoy es más probable que nunca, aunque no me atrevo a decirte cuán probable, me faltan elementos, pero que pudiera resolverse al estilo Bolivia en una sola vuelta. O sea, Pero porque, podría darse esta sorpresa de que, tal como sucedió en Bolivia, que ninguna encuestadora quizás decía que iban a ganar en una sola vuelta, acá podría darse también este escenario. podría darse, pero por dos cosas. Más que, primero, claro, hay muchas encuestadoras, pero tú sabes que yo a todas no las considero dos o tres, ¿no? Pero faltan 10 días. En un clima descompuesto, de incertidumbre y demás, las cifras pueden cambiar. ¿Y qué es lo que está pasando en esta última etapa de campaña? Pandemia, corrupción. Es decir, lo que más beneficia a Arauz, a Correa e incluso te diría que al propio Yacu, porque finalmente esto te instala un voto castigo, un voto enojo, protesta, buscar a alguien que realmente alguna vez te ha protegido. Y cierro con esto, Edu. Ojo, pensamos solo que es Correa y Arauz. Ellos sí, ellos tienen el relato de 10 años, pero Yacu fue prefecto de Azuay, y no solo de Azuay. En plena pandemia, muy astutamente, o por su forma de ser, se movió mucho por las provincias aledañas, por así decirlo. Entonces, en Cañar, en Azuay, en Loja y todo esto, Yacu tiene una figura muy fuerte posicionada a raíz de la pandemia. Y ahí es donde hace el contraste con la desastrosa gestión de ahora, y termino con esto. ¿Qué mensaje te da el ministro de Moreno? Gobernamos para nosotros y para nuestras familias. ¿Quién te puso en el relato 10 años gobierno para la mayoría, hago hospitales de primera porque es tu derecho y la salud es un derecho para ti, para todos? ¿Quién lo puso? Correa. Entonces, si esto sigue así, no descartes o que se decida en una sola vuelta o que el mismo Yacu pueda crecer un poco, aunque luego la batalla estará en el CNE. Me queda claro que a tu criterio los más favorecidos de todo este espectro de corrupción, de pandemia que vivimos, serían el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, conjuntamente con Yacu Pérez. Ahora te consulto, y tú ya lo mencionabas, al ministro Ceballos y estas declaraciones bastante polémicas. ¿A quién perjudican, en cambio? Más allá, obviamente, de perjudicarlo al gobierno saliente. ¿O no perjudican a nadie? Sí perjudican. Vamos a ver, aquí hay una disputa, ¿no? Que ha trazado, si te das cuenta, toda la precampaña y campaña. Y esta disputa es quién se hace cargo de Moreno, ¿verdad? Porque no hay un candidato visible de la continuidad de Moreno. Es decir, yo creo que tienes varios, ¿no? Tienes desde el Juanfer, que ahora viene hecho el santo, ¿no? De que él es lo nuevo y lo decente y otras cositas por ahí, aunque nadie se lo cree. Tienes unos que Alianza País que se separó, ¿no? En el discurso. Entonces, como no hay una continuidad del gobierno clara, hay una disputa en frente a quién representa o quién es el culpable, si quieres decirlo así, de estos 4 años de desastre. Y ahí es donde tienes la disputa
de que el correísmo culpa a Lasso, a Nebot y a todos de haber cogobernado, ahí tienes a Lasso, más bien, que dice morenismo es la continuación del correísmo, 14 años de modelo fracasado, y tienes desde la otra orilla, Herbas, Yacu y demás, que te dicen la culpa es de todos, hay que buscar lo nuevo para regenerar esto. ¿Y qué está calando más? Bueno, es que ahí te digo esto porque finalmente el desgaste o el enojo que genera lo del gobierno, lo de la pandemia y la corrupción, no se canaliza automáticamente por una sola vía, ¿ok? Hay gente que solo canaliza en el encuadre de la Revolución Ciudadana, es decir, por lo menos antes no me dejaban morir afuera de un hospital. Por lo menos antes sé que Correa, con sus defectos, no hubiera puesto primero a la familia para poner una vacuna. Hay gente que se va por ahí, hay otra gente que se va por el lado. Estoy harto de esta podredumbre, son todos unos corruptos. Y la figura de Yacu emerge, ¿por qué, Edu? Porque Yacu, algo que ha hecho muy bien, y nos cuesta entenderlo todavía, es presentarse como un hombre sencillo, de pueblo, humilde, ¿ok? Como un chacarero, como él lo ha dicho. Así es. Entonces, ¿eso que te está evocando? Que finalmente él no roba, no es corrupto, y él es aparte el tema, bueno, lo indígena ya para otro día, pero finalmente por esos dos lados es lo que te quiero decir, que se benefician. ¿A quién resta? Al gobierno y a todos los que en el imaginario están relacionados con el gobierno. Y ahí depende de la disputa. Si el correísmo logra instalar mayoritariamente que Lasso, Moreno y tal cogobernaron, pues a lo mejor a Lasso hasta le perjudica, o al menos te puedo decir que a Lasso no le beneficia esto, no tiene por dónde agarrar. Y ya que lo nombras al candidato Guillermo Lasso, te acabo de enviar un video a tu WhatsApp. Quisiera que por favor lo abras para que me des tu criterio. Lo reproduzcas y me puedas dar tu criterio. Me comprometo con los trabajadores ecuatorianos que subiremos el salario básico hasta $500 para mejorar la economía de la familia ecuatoriana. ¿Qué criterio te merece esta propuesta del candidato Lasso de subir el salario básico a $500? Pues no, mira, no sé. Yo de verdad trato de entenderlo, pero no lo entiendo. O sea... ¿Desesperación? Claro, pero es que para eso se supone que hay equipos, ¿no? Hay equipos, hay consultores, hay asesores. Sé que no todo depende de ellos. A veces se decide por otros lados, pero de verdad, o sea, si tú llevas instalando 2 meses que cualquier medida de intervención del Estado en la economía significa Venezuela, significa despilfarro, significa Arauz, no entiendo cómo en las 2 últimas semanas te pasas hablando que vas a dar sueldos a las amas de casa, ahora dices que vas a subir el salario básico hasta, ¿no? Que ahí está la trampa, hasta $500. Entonces, ¿qué genera eso? 2 cosas. Uno, contradicción discursiva. Tienes a la gente de Lasso, a ese voto duro que pudiéramos llamar, callado, porque no saben qué decir. Es decir, se quedan también como nosotros y dicen, ¿pero qué dice este hombre? Las cámaras de comercio, los empresarios. Eso es un grave problema, porque eso lo que hace es que no tengas aliados en la comunicación, en lo que tú quieres poner. Entonces, problema número 1. Problema número 2, que suenas a desesperación. Cuando tú la última semana cambias el discurso y suenas un poco al baratillo de ofertas, estás dando a entender que ya estás desesperado. La propuesta no digo que esté bien ni mal, no entro en eso, pero digo en cómo seguir el discurso y la estrategia de Lasso, que es lo que no entiendo. Y esto podríamos anclar esta propuesta del candidato Lasso con lo que anunció también el presidente Moreno esta semana de los $500 para un número importante de familias. Pero si es que fíjate, Edu, si es que todo el mundo, todos los países del mundo están discutiendo o han discutido algo que se llama la economía del COVID o del post-COVID, ¿ok? Esto lo hay, es solo abrir un periódico, leer, no digo por ti, ni mucho menos, por Dios, digo para nuestros ilustres políticos, ¿no? Y sus equipos. Entonces, en lugar de partir de ahí, ¿no? De esos marcos y hacer debates reales sobre esos marcos, no esa pantuflada que vimos en el CNE, si eso hubiera ocurrido, hoy estaríamos debatiendo estas cosas sanamente, Edu. Es decir, ¿cuál es una apuesta mayoritaria en el mundo? Hay que dar ayudas a la gente, a ciertos sectores de la economía,
porque esto ha sido una economía de guerra. Está Lo ha hecho Estados Unidos, pero por favor, por citar un ejemplo. Donald Trump, mi hermano, o sea, la figura libertaria para algunos. Entonces, dejémonos, pero ¿cuál es el problema? Como en lugar de eso, aquí más sabidos que nadie, ¿no? Empezamos la campaña diciendo, este es Venezuela, este va a desdolarizar, este va a dar ayudas porque es Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que ya no puedes hacer un debate sano frente a eso, y lo que ves finalmente, y por eso digo que le dan la razón a Correa, que fue el primero que puso este tipo de medidas, ¿qué hacen ellos? Lo mismo. Llega Moreno, 500 para el desempleado. Llega Lasso, vamos a darle un sueldo a las amas de casa. O sea, perdón, eso se llama intervención del Estado en la economía, y eso es una de las cosas que se está dando por normal en el mundo. Pero como aquí lo hacemos todo al revés, pues luego pasa lo que pasa, les estalla en su propia cara lo que hacen. Quiero pasar a otro tema, el famoso voto útil del que se habla. ¿Qué criterio te merece? ¿Cuánto crees que está calando esto en el elector? Pues bueno, caló lo suficiente para catapultar a Lasso o consolidarlo en el segundo puesto, pero no lo suficiente para decir que esto está resuelto, que va a entrar en una segunda vuelta o que va a ganar las elecciones. Es decir, esto en 2017 era mucho más poderoso, porque había un deseo de cambio bastante fuerte, ya por el agotamiento de 10 años, y tenías al continuismo gobernando. Es decir, la amenaza que tú evocabas de Venezuela, del autoritarismo, de no sé qué, estaba enfrente de todos. ¿Me explico? Ahora sigues con el mismo discurso, parece que no ha cambiado nada en 4 años, y hablas de enemigos que ya no están ni aquí siquiera. ¿Me explico? Entonces, cargarle el muerto a Arauz, lo intentan, pero no sale bien, porque finalmente no tiene un historial ensuciado, es un chico joven, tiene un talante bastante moderado, afable, entonces tratan de llevarlo por el otro lado, llamarle lelo, bobo. Bueno, pues si creen que así hacen algo, enhorabuena. Yo creo que a Lasso le falta más para poder ganar estas elecciones. No basta solo ni con el voto útil, ni con el tema de este discurso tan anclado en 2017, del cambio del empleo. O sea, yo siempre reclamo, y cierro, Edu, sociedad del COVID, por Dios, es que nadie habla de esto. O sea, no hay reactivación económica, Edu, si primero no salimos de la pandemia. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Totalmente en lugar de partir de ahí, nadie habla de eso y ya están ofreciendo empleos, bajar impuestos, créditos para agricultores. Pues bueno. Totalmente de acuerdo. Y ahí sí me permito opinar también, porque obviamente la pandemia nos afecta a todos. Para ir cerrando, mi querido Jacobo, el famoso voto nulo también, ¿crees que se incremente? ¿O crees que este voto rechazo quizás a lo que estamos viviendo no sea tan alto? Esto es una incógnita, esto hay que medirlo hasta el último día. Decir algo ahora sería apresurado. Yo no creo tanto que sea el voto nulo lo que va a sobresalir, porque primero creo que quien va a votar, ya va a votar, pues vota por alguien. ¿Un voto oculto podría ser quizás? Sí y no. ¿Qué podría ser? Que haya una masa ahora de votantes que todavía no están alineados del todo, y que cuando se generan estos encuadres emocionales fuertes de castigo, de corrupción, de hartazgo, de ya basta, de cómo se siente la gente hoy ayer, eso es lo que puede mover ciertas bolsas de electores hacia una opción. Y es lo que te decía antes. ¿Cuál es esa opción? Si le sale bien a la RC, se lo lleva a la RC y te ganan una vuelta. Pero si se reparte entre la RC y Yaku, pues crecen los dos. Entonces, lo que sí te diría, y cierro con esto, probablemente por el tema de abstención. Puede haber ahí más diferencia, de que por el COVID vaya gente que se quede en casa. Eso me parecería muy razonable, pero que haya un voto nulo, muy mayoritario al histórico, siendo consciente, dando un mensaje político, me cuesta creerlo. Finalmente, yo creo que con la papeleta que hay y cómo se ha ido alineando en el último mes, creo que finalmente la gente va a encontrar algo ahí. Y si aumenta el nulo, no creo que sea tampoco, como dicen algunos por ahí, ¿no?, de que tiene que ser la primera opción para dar una lección a los políticos que se olviden de esas cosas. La final, las dos finales, el papel de los medios de comunicación tradicionales, ¿qué criterio te merece? Privados, públicos, si es que lo hay. Y pues bueno, los comunitarios lamentablemente son una mínima expresión, desgraciadamente, en nuestro país. Pero sobre todo los medios de comunicación tradicionales, los grandes medios. ¿Y qué crees que pase además con el Consejo Nacional Electoral? Bueno, fíjate, yo soy de los que digo que octubre transformó
el país, ¿ok? Otro de los temas ausentes, ¿no? En estas elecciones. Y entre varias cosas que menciono de por qué transformó el país, está justamente esto. Para mí fue la primera apariencia o aparición, si quieres, de las redes sociales en las calles. Y esto no se ha estudiado mucho, pero octubre no se entiende si no conectamos los sentidos diferentes que empezó a haber en esa marcha entre los indígenas, las mujeres, los estudiantes, los de Quito, los de allá. Finalmente lo que fue dando relato a eso fueron las redes. ¿Frente a quién? Frente a unos medios que se empeñaron en censurar las cosas. Algo similar a lo que sucedió en su momento en Egipto, en Estados Unidos, con Occupy Wall Street. Sí, solo que bueno, aquí obviamente somos otro tipo de sociedad, no es que va a haber a través de las redes cosas, pero sí hay, esta era la idea que te quería poner, porque lo relaciono con las elecciones de ahora, lo que sí hubo es relato y contrarrelato, es decir, los medios se empeñaron en mostrarte solo hay delincuentes y venezolanos en las calles y el correísmo quiere dar un golpe de Estado. Las redes, a través de la unificación de relatos, medios digitales, periodistas y demás, se encargaron de dar el otro relato. ¿Cuál fue el mayoritario? El de las redes. Esto lo tenemos en encuestas. Como los medios nunca van a aprender la lección, hay una cantidad de egos y vanidades por ahí terribles, vienen ahora a cometer el mismo error. Hay un canal que lleva hablando 10 noches sobre el diagnóstico de Venezuela, querido Edu, en un país como este, donde se nos está muriendo gente, donde hay gente que no tiene alimentos, no tiene trabajo, pero se empeñan en hablarnos de Venezuela, creen que la gente es cojuda, y hay otro canal, peor aún, que contrata por millonarias cifras a mercenarios, y lo voy a decir así, y me hago responsable de mis palabras, a mercenarios, porque no son periodistas, que se prestan a hacer campañas sucias contra otros candidatos. Algo muy criticado en la década anterior, y les doy la razón, pero ahora todos pasan por alto, ahora no importa. ¿Qué provoca eso? Cierro la idea. De nuevo lo mismo, es decir, la gente no es idiota, querido Edu. Si tú estás viendo que roban otra vez en las vacunas, en los hospitales, y en vez de hablarte de eso, te hablan de cómo está Venezuela, o sale un mercenario a hablar de otra cosa, de que Correa hace 10 años robó no sé qué cosa, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente? Está claro, ¿no? ¿Hay confianza o no en el CNE? Esa era la otra. No, tampoco ha habido nunca, ojo, no ha habido confianza en instituciones en este país. Con Correa, que parece que hubo un poco esa ola de confianza, detrás de eso era un estado de ánimo y un enganche con el líder, ¿no? Aquí tú sabes mejor que yo, hermano, y tu padre, que es un gran, no solo jurista, un gran político, una persona que a mí me gustaba mucho escucharle siempre. O sea, ellos saben mejor que yo, que han vivido mucho más aquí, a lo que me refiero. No hay instituciones, no hay continuidad en los acuerdos, en los pactos. Entonces, pero al menos podríamos tener la garantía de que se vayan a celebrar las elecciones el 7 de febrero o ni eso. Yo en este país, hasta el día antes, querido Edu, yo no descarto nada. Fíjate lo de ayer. Todavía no hay papeletas de parlamentarios andinos. Si tú te vas a la jurisprudencia, hay quien te va a decir esto es suficiente para causal de nulidad. Más allá de si es así o no. Es decir, siempre estamos sujetos a una serie de incertidumbres que, dependiendo del criterio político, porque esto ya es un tema político, podrá pasar una cosa o la otra. Acuérdate de Alvarito, que hasta hace una semana estábamos todos en el limbo todavía, ¿no? Así que, y si las hubiera, cierro con esto, a ver qué pasa, porque creo que va a haber una cantidad de acusaciones, de fraudes de uno, de fraudes de otro. Esto va a ser una cosa que yo creo que después de las elecciones no va a estar mejor el país ni el panorama, o sea, va a haber más problemas todavía. Y tocabas, Alvarito, y ahí está el candidato Noboa con Gino, bueno, no candidato, me expresé mal, pero Gino Cornejo, precandidato, no sé si lo podemos llamar así, recorriendo el país y haciendo campaña. Es algo que a mí la verdad me llama mucho la atención. Pero bueno, Jacobo, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que estás además muy ocupado. Te mando un abrazo enorme y pues gracias además a nombre de todo el equipo de Desalineados por ser parte, te reitero, de este gran proyecto. Así que un abrazo enorme. Un gusto, querido Edu. Nos seguimos viendo en el próximo artículo, que ya lo voy a enviar y que voy a tratar de dar algunos puntos, ¿no? De cómo interpreto yo la importancia de este proceso y lo que viene. Y la próxima hablamos del equipo Pucela también. Ahí hablamos de fútbol. Mira, de hecho, aquí está.
Por si acaso siempre lo tengo aquí, ya sabes. Muy bien, en el corazón. Gran abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Ha sido Jacobo García, sociólogo, politólogo y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, uno de nuestros articulistas, quien ha dado su criterio acerca de cómo está el panorama a menos de una semana de que los ecuatorianos, más de 13 millones, vayamos a las urnas a votar, a elegir al próximo presidente de la República. Para Jacobo García todavía ni siquiera hay la seguridad de que tengamos elecciones. Veremos qué sucede. Esto ha sido Al Límite por Desalineados. Les invitamos a que compartan nuestros contenidos y por supuesto participen de los mismos. Será hasta la próxima. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, comunicación total y queremos que tú participes.